Biocultores, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada noche le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Netza. Buenas noches a toda nuestra audiencia, porque las noticias en bioética también en esta semana merecen ser reflexionadas, por supuesto. Así es, mi querido Pepe, pues es que bioética sin reflexión simplemente no es bioética. Y hoy vamos a ver tres puntos que sucedieron, que son noticia en este momento y que merece justo esto, nuestra reflexión semanal. Pepe, pues si me lo permites, me gustaría comenzar con esta situación de que salió publicado en el Hastings Center que no existe, fíjate, por increíble que parezca, no existe una regulación que atienda el software de los aparatos biotecnológicos. Es decir, todo lo que se utiliza en el ámbito hospitalario, bombas de infusión, marcapasos, máquinas de hemodiálisis, diálisis y todo lo que tenga un software mediante el cual funcione, pues resulta que no hay un marco legal que obligue a la revisión o la supervisión regular de estos aparatos. Entonces, de pronto, por poner un ejemplo, una bomba de infusión que tiene un software, pues tú no sabes, estrictamente hablando, bajo qué parámetros está establecido, qué límites, si todavía sirve, si ya está obsoleto, qué dosis exacta te está pasando y si a qué tiempo, a cuánto tiempo se tiene que renovar o se tiene que reactualizar, si es factible reactualizarlo, en fin, no existe nada de esto y a mí me parece una situación gravísima porque estamos hablando de aparatos que al día de hoy son pilares en la atención sanitaria. O sea, no concibes un hospital, por lo menos de segundo o tercer nivel, que no tenga una serie de dispositivos para atender diversas patologías o situaciones médicas, algunas de ellas críticas, como son la ventilación mecánica, por ejemplo. O sea, es imposible la funcionalidad de un hospital de segundo o tercer nivel y algunos incluso de primer nivel sin estos dispositivos biotecnológicos que resulta no tienen ninguna regulación en el desarrollo. Es decir, desde el desarrollo no existe una regulación que establezca qué lineamientos deben cumplir para poder ser después llevados e insertados en aparatos biotecnológicos. Pepe. Ese es el gran problema del desplazamiento, diría yo, de la tecnología, de lo que es pragmático, de lo que es funcional, de lo que tenemos siempre a la mano, y por la otra parte el desplazo de la reflexión, el desplazo de la comprensión, el desplazo de todas las implicaciones que lleva la utilización justamente de las nuevas tecnologías. Y esto ocurre en todos los ámbitos, doctora Netza, desde el simple hecho de agarrar una tablet y no saber qué software está atrás, hasta cuestiones todavía más complejas como la que tú nos estás comentando. Y justamente para esto es la bioética. La bioética es esa mirada crítica en donde pocos alcanzan a ver las implicaciones de algo que para muchos supondría o llevaría de la mano la frase de, bueno, me funciona, no hay problema, ¿no? El foquito prende, no hay problema, ¿no? El aparato funciona finalmente, pues adelante, ya alguien se encargará de revisarlo, de cambiarle el chip o de mostrarle un modelo nuevo, pero esa reflexión crítica atrás de aquello que parece tan ajeno a una implicación de carácter ético, esa es la tarea justamente de la bioética, ¿no? Tú nos estás comentando ahora justamente de alguna serie de instrumentos que ahora sería impensable que aún algún hospital no lo tuviera, pero que atrás de ello pues opera no solamente un gran mercado,
que va desde la generación de patentes hasta el que te puedan vender aparatos novedosos sin la necesidad de desplazar los existentes, por simplemente una cuestión de comercialización y que tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones de gasto, tiene implicaciones de salud en esta situación, que tú no sabes en realidad cuál es el parámetro o cuál es la actualización, o si en realidad el software necesita una revisión continua para poder saber si está operando de manera normal. Y lo que está de por medio es la vida de las personas, es la seguridad de las personas, es la integridad física, vaya, incluso en un momento determinado, esto pudiera llevar a una situación de riesgo para el propio personal sanitario que está manipulando una máquina y que a lo mejor no sabe a bien qué es lo que está pasando atrás de aquel aparato. Sin duda alguna, este tipo de preguntas de ver qué pasa si en un momento determinado o cuáles serían los mecanismos de supervisión, de seguimiento, de actualización, de información, de supervisión, de capacitación y todo lo demás, pues justamente es la tarea de la bioética, ¿no? Recordemos de que la ética es esta rama propia de la filosofía que guarda siempre cual lechuza una visión permanente para poder incluso en el ámbito de la oscuridad ver aquellos pequeños puntos críticos que pues parecerían totalmente desapercibidos por cualquier tipo de persona, doctora Netza. Sí, Pepe, realmente a mí me parece una situación sumamente grave porque, por ejemplo, estoy pensando los, los aparatos que se utilizan para radioterapia y que resulta que el software está más que obsoleto y entonces no te da la dosis que necesitas o te da más dosis de la que necesitas, aunque en el aparato parezca que todo está muy bien. Y estoy pensando, por ejemplo, simplemente en las computadoras domésticas, las que usamos nosotros, así que las comunes y corrientes, que a los 5 años, por mucho 8 o 10 años, te empiezan a dar lata. Y entonces ya llega un momento en que no tienes otra opción más que cambiar tu aparato de cómputo, actualizarlo, etcétera, etcétera. No quiero ni pensar aparatos biotecnológicos, biomédicos, mejor dicho, que lleven más de 10 años ahí funcionando con un software que de entrada, de inicio, nadie sabe si realmente funciona como se supone que debería de funcionar. Porque esto nos lleva a esta cuestión no solo de ciencia con conciencia, que es un poco lo que tú estás ilustrando, sino de ética de la investigación, porque al ser dispositivos que se van a aplicar en humanos, deberían de pasar por todas estas fases que pasan los agentes biológicos, por ejemplo, y porque es un software que efectivamente va a ir a la atención de humanos o de seres vivos, porque también hay que incluir a los humanos, digo, perdón, a los animales no humanos, y porque también los animales no humanos se hospitalizan, se operan, se someten a cirugía y también utilizan dispositivos biomédicos de este tenor que estamos hablando que tienen un software. Entonces deberían de pasar por todas esta fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 para asegurarnos que efectivamente funcionan con el margen de seguridad que exige la aplicación práctica de cuestiones tan delicadas, tan serias como la que estoy ilustrando de un tratamiento para cáncer, o sea, una radioterapia. Entonces, sí, me parece un huecote enorme, grave, en la legislación, pues en este caso de los países que producen este tipo de aparatos en forma mayoritaria. Estados Unidos, para empezar, China, Europa, en fin, los países que producen a granel este tipo de aparatos y que después se distribuyen por el mundo entero. Sí, sí, no sé, no quiero especular si es una cuestión de como que
como que se les pasó en el sentido de que no se piensa que el software tenga tanto peso en la funcionalidad de un aparato, mejor dicho, la falta de regulación tenga tanto peso. O, tristemente, esta laguna sea un poco deliberada en el sentido de los intereses económicos que hay por detrás, porque estamos hablando de empresas, o sea, magnas, son empresas enormes, con intereses enormes también y con ganancias multimillonarias a raíz de la venta de este tipo de aparatos y que resultaría una merma económica seguramente esta regulación que obligaría a la renovación de software de cuando en cuando, o sea, a cierto límite, por decir algo, a los 5 años, tener que cambiar ese software sí o sí. Pero obvio, ¿quién absorbe ese cargo? Porque las unidades hospitalarias, quizás las privadas, podrían en un momento dado, pero las públicas está muy difícil que puedan y la empresa, obvio, tampoco va a querer cargar con el peso, el gasto, ese gasto económico que implicaría, imagínate, la actualización de miles de millones de aparatos, pues dentro de un contrato, por ejemplo, de licitación y que lo gane y que se quede obligada a actualizar el software cada 5 años. O sea, a nivel operativo tiene su dificultad y tiene su costo. El punto es el costo. Y aquí la situación es quién absorbe ese costo. Entonces, sí, una situación ahí delicada, una laguna que seguramente tarde o temprano se va a tener que atender, pero que afortunadamente, y para hacer ahora sí que este análisis de forma crítica, es decir, en su justo medio, no parece haber un descontrol mayor, o no se ha investigado, eso también, pero a nivel operativo, pues sí, no pasa de que de pronto la bomba no funciona porque no funciona, pero si hubiese, por ejemplo, por ponerte un ejemplo así, dopamina, y que la bomba le pase mucho más dosis de la programada, evidentemente los pacientes estarían teniendo repercusiones abismalmente graves, o sea, realmente graves. Y no se ve, al menos no en forma exponencial. Entonces esto ofrece una cierta seguridad de que aunque no hay una regulación de software, tampoco es una cosa que sean softwares que funcionen tan anárquicamente, o sea, que totalmente descontrolados. Pero sí se torna, me parece deseable, que se sometan a ética de la investigación, o sea, la regulación de ética de la investigación, para que así se tenga mayor garantía de qué cosa se está utilizando en los dispositivos biomédicos. Bien, Pepe, pues si no hay más, pasamos a otra noticia. Pepe, ¿qué nos tienes? Pues en un hecho, si bien no es inédito, cuando uno piensa en cuestiones climáticas y cuando hablamos de que la ola más fuerte no es la pandemia, sino es justamente el cambio climático, ¿qué piensas tú o qué es lo primero que te salta al imaginario al momento de escuchar la palabra Brasil, doctora Netza? Cuando escuchas Brasil, ¿qué te imaginas? No, pues calor, o sea, calor, 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 calor. Bueno, aparte Calor, de las calor, hermosas calor, playas y playa, las todo, pero Amazonas, calor. el máximo. Sí, máximo. Vámonos de bikini, ¿no? Pues resulta que la semana pasada, finales de la semana pasada, recientemente, sorprendió a propios y extraños una nevada en el sur de Brasil, en la localidad de Río Grande, hasta el Paraná, una nevada jamás antes vista. Y no solamente una ciudad, sino alrededor de 13 comunidades, llegó una de estas nevadas provocadas por un hecho, si bien no es raro, que en esta latitud de Brasil, país es un país enorme, ¿no? Es muy grande. Y en la parte sur, pues bueno, tienen este efecto que cuando nosotros estamos entrando en verano, ellos están en otoño y cuando nosotros estamos a lo mejor en primavera, ellos están en invierno. Pero si bien es cierto que sí, en ciertas latitudes, en algunas ciudades del sur de Brasil, sobre todo aquellas que están
a una altitud superior a los 800 metros, pues en ocasiones, ¿no? En ocasiones caía cierto tipo de nieve y sobre todo provocado por el Polo Sur, estas ondas polares que de repente llegan. Lo interesante de esto es de que donde está cayendo estas fuertes heladas son en comunidades que están muy por debajo de esta latitud, donde generalmente, pues por la propia altura, se presenta de una manera natural este tipo de fenómenos. Hay quien tiene el registro y comenta que esto se había dado alrededor la última nevada, que más o menos también fue una nevada atípica, fue en 1954. Pero la sorpresa o lo raro, ya sabrás, todas las redes en este país se inundaron, es de que en muchas comunidades que están muy por debajo, a una altura incluso baja pudiera considerarse, la caída de esta helada fue tremenda. Yo estuve revisando algunas fotografías y la verdad es de no creerse, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, pues uno supondría de que es algo totalmente ajeno, o hay quien no cree, hay los famosos negacionistas, ¿no? Pero eso, sin lugar a dudas, es nuevamente un foco rojo porque en países como Brasil están ocurriendo fenómenos, insisto, que si bien en ocasiones sí se había presentado, pero no a esta escala, no a en estas regiones que se encuentran no a una altura considerada como zona de nevada, pues está ocurriendo, doctora Netza. Así que por increíble que parezca, el destino nos está alcanzando. Y cuando digamos en África sucedió lo mismo, ya nos alcanzó. Porque ese es justo uno de los efectos del calentamiento global. El hecho de que sucedan este tipo de situaciones en lugares que no te lo esperas. O sea, y entender que el efecto adverso se extiende a que en lugares donde habitualmente llueve y hay incluso inundaciones o hay exceso de agua, empiezan fenómenos de sequía. Entonces, se invierte totalmente. Entonces, los lugares habituados para la siembra, la producción agrícola, etcétera, etcétera, empezamos a ver sequías graves que por supuesto afectan esta producción agrícola y que impactan en efecto dominó a muchas otras situaciones que nos llevan a la cuestión incluso básica que es la producción de alimentos. Entonces, pues sí, por un lado lo inédito, o sea, el asombro de lo inédito, pero por el otro lado lo preocupante de cómo está avanzando esto a pasos agigantados. O sea, velo ahorita, tú dijiste 1958. O sea, son 2, 3 generaciones que no habían visto jamás esto. Ahorita lo estamos viendo y la cosa se va a volver todavía más alarmante si el año que entra se repite el fenómeno. Y entonces ahí están o sea que para los negacionistas y los escépticos, pues por amor de Dios, solo es asomarse un poquito a Google y ahí están las pruebas innegables de cómo el fenómeno está avanzando y lo alarmante es que está avanzando a pasos agigantados. Y en este mismo tenor o en esta misma línea, Pepe, pues la OMS acaba de declarar a la actual pandemia como ya un fenómeno endémico. Y esto también nos pone en jaque porque para fines prácticos significa no solo que llegó para quedarse, que eso pues ya se sabía, sino que, se coloca en un estado de latencia permanente, o sea, en un estado de actividad, más que de latencia, perdón, está mal utilizado el término, sino de actividad permanente. Es decir, para donde voltees, hay coronavirus. Ese es el punto, que al declararlo ya una situación endémica, nos quita un poco esta esperanza de que el fenómeno iba a pasar, de que el fenómeno pues eventualmente se iba a superar y que la vida poco a poco regresaría a una normalidad pues
más estable, más como la conocimos antes. Bueno, al declararlo endémica, esta esperanza se diluye bastante, no quiero decir desaparece, porque ni la OMS sabe exactamente qué va a pasar en un futuro inmediato, ni siquiera sabemos qué va a pasar en 2, 3 meses. Pero es un hecho que esta nueva ola está poniendo en jaque otra vez a los sistemas sanitarios, el repunte está realmente grave, la población que hasta ahorita se había mantenido como un poco a salvo, ya está siendo afectada de forma importante, que son jóvenes y niños, y esta declaración, que a lo mejor a nivel social como que todavía no se impacta tanto, pero sí nos coloca en una situación realmente grave, porque significa literalmente que voltees para arriba, voltees para abajo, voltees a la derecha, a la izquierda, norte, sureste y oeste, significa que te vas a topar con el coronavirus de forma constante. Entonces, nos coloca en la situación de tener que sostener estas medidas de autocuidado de forma permanente y por tiempo indefinido. Ese es quizás el asunto más delicado porque, pues si así ya el psique nos está tamborileando, ahora nos llevan a la situación de que quizás sea por tiempo indefinido y que el riesgo también se torna permanente por no sabemos cuánto tiempo. Pepe. Sí, vaya, creo que son dos notas que se conectan. Por una parte, el cambio climático, como bien lo señalabas hace un momento, mientras en alguna región de Brasil está nevando, en semanas pasadas en Canadá alcanzaron cifras récord de temperatura de calor hasta llegar a los 49.6 grados centígrados, provocando más de 800 muertes, por ejemplo, ¿no? Es decir, piensas en Canadá, piensas en frío, piensas en Brasil, piensas en calor y resulta que en Brasil está cayendo nevada y en Canadá hay una ola de calor nunca antes vista. Y por el otro lado, la cuestión de la propia pandemia que va acompañada del cambio climático, que se ha convertido en endémico, no solamente por esta situación, recordemos que los virus no son propiamente seres vivos, sino es esta maravilla que nos aterra de esto que llamamos vida en toda la extensión de la palabra y que a veces va más allá de nuestra propia comprensión y que están apareciendo una serie de variantes, porque recordemos que el virus lo único que está realizando pues es adaptándose, ¿no? Viendo la manera de estarse reproduciendo y que bueno, tenemos hoy por hoy la cuestión de las vacunas, pero que las mismas vacunas y las mismas defensas o anticuerpos que los seres humanos generamos, pues hace justamente de que este virus tenga pues esta capacidad de irse adaptando, de irse metiendo, y hay que decirlo, la variante Delta, que hoy por hoy es la hegemónica, pues no va a ser la última variante, van a venir nuevas variantes, porque este es un proceso de adaptación. Si a eso le sumamos en esta visión global, en esta visión compleja de lo que hemos venido comentando, de que seguimos deforestando, seguimos contaminando agua, seguimos tratando a los animales como si no sintieran, seguimos teniendo consumos excesivos, pues en efecto el resultado es un pandemonium. Y si a esto le sumas la falta de reflexión crítica o en ocasiones el poco interés a nivel incluso de programas educativos de no incluir la ética, la bioética desde las bases, desde la primaria, pues bueno, creo que la queja de parte de todos, de todas nosotros, pues podría salir sobrando, ¿no? Creo que aquí justamente es donde se vuelve a refrendar la necesidad de estar teniendo esta visión global y esta acción local, ¿no? Alguien pudiera decir, bueno, hagamos lo que César, ¿no? Si ya no tenemos de otra, dejémonos apuñalar. No, no va por ahí, ¿no? Creo que justamente las luces de esperanza se encuentran, no solamente, hay que decirlo, en la bioética como tal, no es la varita mágica, sino en ese acompañamiento con la tecnología, con ese acompañamiento con la propia ciencia y de las cosas que han resultado
Estaba leyendo yo hace poco un artículo en donde se hizo un estudio sobre el nivel de confianza de la ciencia en este último año y el porcentaje subió, incluso sobre creencias de carácter religioso o de carácter mítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia pandemia, la propia situación del cambio climático, obviamente que ninguna religión, ninguna práctica chamánica va a dar respuesta, ¿no? Mirábamos cómo muchos vertientes cristianas que se promocionaban a partir de que allí curaban y sanaban y hacían levantar a personas inválidas o hacían ver a ciegos y bailaban, pues fueron los primeros que dijeron se cierra la iglesia porque pues corremos el riesgo de infectarnos, ¿no? Entonces, ese nivel de confianza que ha subido también debe de ir a nivel del nivel de confianza, el nivel de crítica, el nivel de estudio, donde pues ahora nos corresponde a todas y a todos, doctora Netza. Sí, Pepe, es un fenómeno complejo que por supuesto nos puso a prueba a todos, independientemente del estatus y el nivel intelectual que se tenga, y que tenemos que irlo transitando, esta prueba tenemos que irla transitando con todos los elementos humanos y sobre todo recordar que esa dualidad mente-cuerpo ha sido superada históricamente y que hoy somos algo más que mero cuerpo o que mera mente. Y entonces apelar a todo a todo el simbolismo humano que representamos. Entonces, entender que esto no solo es estar acumulando conocimientos científicos, porque puede ser una enciclopedia andante, pero ser un apático, por ejemplo, sino que realmente lo que se exige, lo que la situación está exigiendo, es poner por todo lo alto la bondad del beneficio científico, pero también la bondad o el beneficio que significa la virtud. Ahorita estamos de espíritu olímpico, y ustedes quizás, bueno, ¿y eso qué tiene de bioético? Bueno, pues el espíritu olímpico representa históricamente justo esta situación de enlandecer, de poner por encima de todo los valores humanos. No nada más es el más rápido, el más fuerte, no, sino recordar que justo las justas olímpicas, valga un poquito ahí la redundancia, es estos momentos de impas para recordarnos quiénes somos como humanidad, qué somos y enaltecer muchísimos valores, muchísimos, solidaridad, empatía, honorabilidad, etcétera, etcétera. Se torna un poco triste que justo en estos eventos se vean actos de sexismo, de discriminación, de marginación, etcétera, pero al mismo tiempo, y me parece que en lo más, se ve también ya esta tolerancia cultural, esta inclusión cultural. Por ejemplo, estos atletas que ahora están participando, los atletas refugiados que han ido incrementando en número. En Río de Janeiro fueron solo 7, ahora ya son más de 20 y tantos, 27, 40 y tantos, una cosa así, 27, perdón, 27. Y entonces, este momento de espíritu olímpico nos tiene que llevar a refrendar todos estos valores que nos van a ayudar, o sea, que no es una aportación menor, no es un discurso edulcorante para así como que de autoayuda, no, entender que son claves, son pilares claves para atravesar este trance, esta prueba que históricamente nos tocó vivir de mejor forma y sobre todo sobrevivir a ella. Imposible que sobrevivamos siendo apáticos, aislándonos, siendo egoístas, siendo soberbios, siendo así de yo, o sea que yo Juan Camaney, imposible. En este momento es un momento no de dependencia, o quizás en algunos aspectos incluso de dependencia, sino
sobre todo de una solidaridad a ultranza, de cuidarnos los unos a los otros. Yo me da, me da mucho orgullo, me da mucho, un buen sabor de boca cuando veo a personas como estás en el súper, en la calle, en fin, porque pues la vida sigue y le piden al otro, por favor, póngase su cubrebocas. O por favor, o sea, esta solicitud permanente de que el que te atiende, el que te sirve, el que te va a ofrecer algún servicio, está sin cubrebocas, le pidas que se ponga el cubrebocas. Por favor, a todos los que entren a su casa, sea el que sea, si sea un familiar, pidan que se pongan el cubrebocas. Aunque ya no hay tanto impacto mediático como lo fue en la primera ola, la situación en este momento está igual o muy semejante a lo que fue la primera ola. Entonces, reforzar estas medidas de autocuidado, reforzar estos valores, reforzar la virtud en uno mismo en términos de responsabilidad, solidaridad, empatía, disciplina, son herramientas cruciales también para salir de esto con vida y con bien. No pretender que solo es lo científico, lo científico, lo científico. Eso es crucial también, pero se torna también muy, muy importante esta situación que la ética nos ha enseñado a lo largo de la historia. Que el espíritu olímpico, Pepe, prevalezca más allá de la justa deportiva y que en este momento sea un firme recordatorio de lo que tenemos que fortalecer porque, desgraciadamente, seguimos en pandemia. Pepe, se nos acabó el tiempo. Como diría el espíritu olímpico, no solamente es más rápido, más alto, sino ya agregaron una frase crucial, juntos, ¿no? En la inauguración, la frase fue juntos, un solo planeta, una sola humanidad que interrelaciona con todos los demás seres vivos, y hoy más que nunca la responsabilidad y los valores deben de ser juntos, porque las noticias en bioética juntos tienen que ser reflexionadas, doctora Metz. Así es, Pepe. Juntos en la diversidad es el lema y creo que tendríamos que agregar y en la adversidad. Justos en la diversidad y en la adversidad para también juntos, como bien dijiste ahorita, reflexionar las noticias. Biocultores están bioéticamente informados. Nos despedimos, Pepe. Hasta la próxima misión. Gracias. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.